Soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Una de las objeciones que he escuchado mucho respecto al libertario, o en especial al anarcocapitalismo, es esta idea de que el anarcocapitalismo o el libertarianismo muy minarquista tendería a buscar que el hombre, o sea, las personas, fueran perfectas, o sea, que no tuvieran pasiones, porque si no tuvieran pasiones o defectos o avaricia o cualquier cosa que lo lleve a hacer el mal, pues podría convivir en armonía con los demás. Sin embargo, esta idea es falsa, porque nosotros los que pensamos que el anarcocapitalismo o las ideas libertarias pueden funcionar, estamos diciendo exactamente lo contrario a este argumento. Y nosotros decimos lo contrario porque decimos, los hombres siempre tenderán a satisfacer sus necesidades personales, o sea, tenderán siempre a buscar sus objetivos propios. Ahora, la búsqueda de estos objetivos se puede hacer mediante dos caminos. El camino de la cooperación, que nosotros consideramos que va a ser el camino más adecuado, o el camino de la violencia. Sí, porque hay hombres que tenderán a tratar de usar la violencia para buscar sus fines. Y entonces, como nosotros sabemos de antemano que va a haber gente que buscará usar los fines violentos para obtener los fines que ellos buscan, precisamente por eso no debe haber gobierno. Porque los gobernantes son estas personas que buscan los fines violentos. O sea, los psicóticos de la sociedad tenderán, en una sociedad anarcocapitalista, tenderán a buscar a formar el Estado. Porque en una sociedad en donde no hay Estado, las relaciones tienen que ser voluntarias, porque hay un principio de, digámoslo de alguna manera, de igualdad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si tú te portas violento para lograr un fin, yo puedo usar la violencia para repelerlo. Porque nadie me podrá evitar que yo lo haga. Significa que, por decirlo de alguna manera, el estado de violencia estará latente todo el tiempo, porque las personas violentas querrán ejercer violencia y las personas decentes o las personas normales podrán repeler la violencia con más violencia, porque en realidad no hay una norma o no va a haber una norma que evite lo que se evita al día de hoy, que es la protección de la propiedad privada. Al día de hoy, el Estado es el principal violador de la propiedad privada. Sí, o sea, los que gobiernan siempre están buscando maneras para violar la propiedad privada. Por eso cobran impuestos, porque cobrar impuestos es la violación de la propiedad privada. Es obligar a otros a entregar su propiedad para beneficio de otras personas. Entonces nosotros los libertarios, los anarcocapitalistas, al contrario de los estatistas, estamos conscientes de que hay gente violenta y que siempre va a haber gente violenta, y la única manera de combatir a la gente violenta es permitiendo que las personas decentes puedan defender su propiedad ellas mismas o contratar personas para que les ayuden a defender su propiedad. Pero en el caso del estatismo, en el caso de la idea estatista de orden y sociedad, pues ellos consideran que la única manera de tener orden y sociedad es a través de los medios violentos. O sea, que haya personas psicóticas, porque eso es lo que son, que tengan el control o el monopolio de la fuerza. Fíjense, el monopolio de la fuerza. O sea, que sean capaces de ser los únicos de poder usar la violencia en contra de otros, legítimamente, para que haya orden y sociedad. Pero eso no es orden. Orden es cuando todos los individuos en una sociedad en calidad de igualdad pueden defender su propiedad privada. Eso es orden. Porque al momento en el que una fuerza, porque en física también está esto, una fuerza X se contrapone con una fuerza Y de la misma cantidad, pues esas dos fuerzas se anulan, ¿sí? Cuando dos fuerzas chocan, ¿sí?, a una velocidad X y la otra en sentido contrario a la misma velocidad X, pues esas
fuerzas se anulan. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Que para que haya orden en una sociedad, cuando un violento trate de usar la violencia para sus fines, puede haber una respuesta que es la defensa propia en contra de esa violencia. Además, nosotros los libertarios creemos que cuando en una sociedad se promueve la cooperación voluntaria, ¿sí?, la cooperación da más resultados económicos positivos que la violencia. Por ejemplo, el economista Robert Murphy explica en su libro sobre capitalismo, explica que durante la época de la esclavitud en los Estados Unidos, la esclavitud no terminó porque el gobierno de Lincoln hizo la guerra civil, sino la esclavitud estaba totalmente en declive porque los esclavistas mismos se percataron de que cuando había una situación de pago a los esclavos, o sea, cuando dejaron muchos esclavistas, cuando comenzaron a pagarle a sus esclavos, en vez de una cantidad X de dinero, o sea, los dejaron de ser esclavos, o sea, dejaron de obligarlos, la productividad aumentó, porque los esclavos se percataban ellos mismos que cuando la productividad aumentaba, ellos recibían mejor sueldo. Entonces, muchos esclavos dejaron de ser esclavos precisamente porque cuando se usaba la violencia para obligarlos a trabajar, la esclavitud no funcionaba o era menos eficiente que el sistema de pago por trabajo a los esclavos. Por eso muchos esclavos dejaron de ser esclavos y pasaron a ser ayudantes o sirvientes dentro de las plantaciones. O sea, lo que acabó la esclavitud fue el principio económico de que las granjas, ¿sí?, de algodón, las granjas de construcción, ¿sí?, los ranchos que se dedicaban, que comenzaron a contratar personal, ya sea blanco o negro, en vez de tenerlo como esclavo, comenzaron a ser más productivos. Por eso, en una sociedad anarcocapitalista o libertaria, ¿sí?, el principio económico de la cooperación voluntaria es el principio que va a guiar a la sociedad. O sea, el orden, en realidad, se da cuando hay cooperación. El orden no está cuando un grupo de psicóticos tienen el monopolio del uso de la fuerza y obligan a los demás a trabajar. Porque como ya lo sabemos, y esto es algo que todo mundo puede deducirlo por sí mismo, no es posible que este grupo de psicóticos pueda hacer un cálculo económico de cuáles son las necesidades de una sociedad, cuáles son las necesidades de los individuos, que en qué cantidad se debe producir X cosa o en qué cantidad no se debe producir, o qué productos debemos escoger y qué productos no. Porque cuando ellos lo que hacen es distorsionar el orden. Entonces hay un orden, hay una sociedad que está distorsionada, que no funciona correctamente, y lo podemos ver con los índices de criminalidad, los índices de pobreza. Y cuando esta distorsión se hace palpable a la sociedad, o sea, cuando la sociedad en su conjunto se percata de que hay una distorsión, lo que hacen estos psicóticos, como tienen el monopolio de la fuerza, nos obligan a aceptar este estado en el cual hay una distorsión. Y esta situación de distorsión, ellos le llaman orden. O sea, ellos llaman a esta situación de distorsión orden y nos obligan a vivir bajo esta distorsión. Cuando el Estado desaparezca o se vuelva muy pequeño, que no pueda distorsionar la economía, o sea, en un estado de libertarios minarquistas, pues obviamente comenzará a haber un orden de cooperación. Este orden de cooperación es el verdadero estado de la sociedad. Lo que estaba previamente no era un verdadero estado de sociedad, orden de sociedad, porque era obligado bajo la fuerza, bajo el monopolio de la fuerza. Y aquí, por eso es muy importante para los estatistas, esto ya lo decía Rothbard, confundir Estado y sociedad en la misma frase. O sea, para ellos, para los estatistas, sociedad y Estado son la misma cosa. Y para los que controlan el Estado, para ellos es bien importante esta confusión. Porque mientras ellos puedan mantener la confusión de la sociedad con el Estado,
pueden mantener al Estado presente. Porque muchos piensan que porque hay Estado, hay sociedad, o el Estado y la sociedad son la misma cosa, entonces la gente sanciona de manera engañada esta idea. Pero nosotros los libertarios decimos, no, la sociedad es una cosa totalmente independiente del Estado. Para nosotros no es necesario el Estado para formar sociedad. Lo que es necesario para formar sociedad es la cooperación voluntaria. Y como dijimos antes, efectivamente va a haber gente violenta. Pero la gente violenta puede ser nulificada precisamente porque en una sociedad libertaria o anarcocapitalista seguirán existiendo leyes y normas y reglamentos, pero que estarán basados en un tipo de derecho consuetudinario, o sea, un derecho basado en la prueba y el error, o sea, qué prueba, qué funciona, qué leyes funcionan, las leyes que funcionan se quedan, las leyes que no funcionan se cambian o se eliminan, ¿sí? Y los tribunales serán los encargados de hacer este proceso. Es un proceso que ya ha existido en la humanidad previamente, o sea, no es una cosa nueva. Entonces, resumiendo, para finalizar, efectivamente, una cosa es el Estado, otra cosa es la sociedad. Nosotros estamos promoviendo una sociedad donde los hombres no tienen que ser perfectos, porque la perfección no existe y no es necesaria en un orden social de cooperación voluntaria. Todos los hombres que quieran ser prósperos y vivir bien y adecuadamente se atenderán a la cooperación. Los hombres violentos, personas que buscarán el uso de la fuerza o la violencia, el robo, el fraude, efectivamente seguirán estando presentes, pero se buscará de alguna manera nulificarlos con el proceso de defensa de la propiedad, ya sea de manera personal o ya pidiéndole a alguien que nos ayude a defender esa propiedad habrá personas dedicadas a combatir el fraude, habrá personas dedicadas a combatir la delincuencia y efectivamente serán como cualquier otro negocio, así como se presta un servicio de contabilidad o se presta un servicio para construir una casa, un arquitecto, así se prestarán los servicios de seguridad, ¿sí? Tendrán sus propias reglas y estarán bajo su sistema, pero efectivamente tú podrás pedir ayuda a cualquier persona para que te ayude a cualquier negocio dedicado a esto. No es necesario tener un monopolio de uso de la fuerza. Lo que nosotros queremos hacerle ver a la gente es que efectivamente el monopolio del uso de la fuerza no es orden, no es sociedad, es distorsión, es desorden, es imposibilidad, porque no hay manera de hacer un cálculo económico para determinar qué es lo que este orden debe tener. No es posible saberlo. Por eso el estatismo es una especie de religión en donde se cree que el Estado tiene un conocimiento omnisciente, omnipresente, ¿sí? Total y completo sobre todas las personas, y entonces el Estado puede tomar decisiones por ellas, ¿sí? Esta es una idea 100% religiosa. El Dios de la mayoría de las religiones es un Dios omnisciente, que es capaz de saberlo todo. Y como es capaz de saberlo todo, puede crear cosas de la nada. Por eso, para el estatista, para que haya orden y sociedad, debe necesariamente existir un Estado, porque el Estado es el que creará de la nada el orden y la sociedad. Pero nosotros decimos, el orden y la sociedad proviene de las relaciones entre las personas. Este orden puede ser más o menos violento, ¿sí? Pero normalmente te tendrá a la cooperación no violenta, porque la cooperación no violenta genera mayor prosperidad. Muchísimas gracias.